Bienvenidos a nuestra segunda temporada de En Resumen. Somos Nicolás y Javier y queremos compartir con vos algunas ideas acerca de la escuela sabática de este trimestre en el Crisol con Cristo. Podés unirte a nuestras redes sociales en Instagram, en resu.men, y en YouTube. Podés suscribirte y compartir las ideas que vamos desarrollando cada semana. Comenzamos un nuevo trimestre que se titula En el Crisol con Cristo. ¿Qué significa en el Crisol con Cristo? ¿Qué significa la palabra crisol? La palabra crisol significa o nos da la idea de que era un horno donde se metían los metales para purificarlos o separarlos de las impurezas que tuviera o de las otros tipos de partículas que no se necesitaban. Claro, que no eran parte de ese metal precioso o el metal que se quería utilizar. Claro. Bueno, eso un poquito nos introduce en el tema del trimestre. En el Crisol con Cristo, en esta escuela sabática, vamos a desarrollar varias ideas que tienen que ver con experiencias o situaciones en las cuales no podemos llegar a comprender. Situaciones en las que por ahí son difíciles, situaciones que escapan a nuestra lógica, situaciones que no podemos comprender, pero que a pesar de esas cosas podemos confiar en que Dios está con nosotros. Y no tenemos todas las respuestas, ni pretendemos tener todas las respuestas, sino basarnos en lo que vamos a encontrar en la escuela sabática, en la Biblia, acerca de estas ideas. El versículo de memoria en Salmos 23:3 ya nos genera una perspectiva muy interesante. Yo busqué una versión un poco más actual, tal vez de la que está en la escuela sabática, y dice: Él renueva mis fuerzas, me guiará por las sendas correctas, y así da honra a su nombre. Me parece, creo que es un versículo súper clave para resumir o entender la escuela sabática, que es de dónde sacamos nosotros nuestras fuerzas en los momentos estos difíciles que podemos llegar a vivir. Me parece muy interesante cómo arranca la escuela sabática. La historia que cuenta en el principio. Y de esta chica, Sophie, cómo vive su experiencia. Si es que todavía no leíste la escuela sabática, te cuento un poquito de qué trata esa historia. Resulta que había una chica, Sophie, que recibió una noticia que la parte al medio. Resulta que una persona que era amiga de ella, alguien que ella quería mucho, empezó a andar esparciendo chismes y esparciendo cosas de ella que no eran ciertas. Entonces, ella sentía que esto arruinaba su reputación, el trabajo que ella hacía, se sentía muy angustiada, llega a la casa, agarra la Biblia en la cama y lee unas palabras que son muy conocidas para todos. ¿Y qué dicen? Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y Sophie dice, claro que esto no es posible, o sea, esto no tiene lógica. ¿Cómo puede ser que Dios utilice esta situación dolorosa para instruirme en justicia? Y ahí creo que está uno de las grandes interrogantes que la escuela sabática nos ayuda a poder pensar. ¿Podría Dios utilizar algo para guiarnos hacia algo mejor? ¿O puede utilizar Dios esta circunstancia negativa o esta circunstancia incómoda, dolorosa, para poder llegar hacia algún lugar mejor? Tal vez cuando nosotros lo pensamos o estando en esa situación, tal vez no nos infunde justamente este pensamiento. Sin embargo, David, al escribirlo de esa manera, sabiendo de que en el valle aún estando en un valle de sombra de muerte, que al parecer las cosas van a salir mal, que todo en mi lógica o en mi razonamiento dice que todo va a salir mal, Dios puede utilizar esa situación para yo aprender algo. ¿Qué onda, pensaba yo, qué onda cuando no encontramos aparentemente, como le pasa a Sophie, este consuelo en la Biblia? Porque ella se sentía muy angustiada y viene y encuentra un versículo que supuestamente nosotros utilizamos mucho para alentar a la gente, para decirle, bueno, tranquilo, Dios te va a confortar, pero en ella no estaba resultando, no estaba teniendo ese efecto. ¿En qué situaciones podemos llegar a estar como Sophie? ¿En qué situaciones nos podemos llegar a hacer esa pregunta? ¿O cuándo nosotros también nos pasan esas cosas? Yo creo que en las dificultades normales de la vida, tanto en situaciones capaz que complicadas económicas, situaciones también como la de Sophie, que tenía problemas sociales o problemas con alguien en particular, o cuando nos llega una desgracia que nosotros no la
por una decisión o por imprudencia no la trajimos. En realidad viene simplemente porque vivimos en un mundo que tiene muchas dificultades en sí. Nosotros podemos igual, a pesar de no sentirlo en ese momento, porque es imposible que lo sentamos en ese momento, decir, yo ya está, estoy renovado y reconfortado. Creo que tiene que ver justamente con la confianza, saber que a pesar de que yo me estoy sintiendo así, a pesar de la situación complicada que estoy pasando, el Señor me va a hacer descansar en esta esperanza de que todo va a salir bien. Sí. Y obviamente sí trae un alivio al corazón en ese momento, pero probablemente pueda llegar a ser difícil al principio poder imaginarlo. Sí, yo una vez escuchaba alguien que decía esto de sentir como la seguridad o sentir como ese consuelo. No solamente sentir, sino saber. Sentir y saber, porque tiene mucho que ver eso que nosotros podemos hacer a nivel cognitivo, a nivel racional. Yo estoy sintiendo esto, mi cuerpo está sintiendo estas emociones, pero mi razón dice otra cosa. Mi razón puede, de alguna manera, regular esa parte que yo estoy sintiendo. Aunque siga sintiendo, no voy a dejar de sentirlo, pero puedo contrarrestar un poco ese efecto. Y en este caso, o en estos casos, el saber que Dios nos ama, nos da la tranquilidad. Que aunque tengamos que enfrentar esas situaciones difíciles, sabemos que Dios está con nosotros. Y vos sabés que parece algo como muy automático en la escuela sabática o en el proceso cuando nosotros le decimos a alguien, tipo, no sé, normalmente a alguien le preguntamos si está bien, la persona nos dice, no, la verdad que estoy medio triste, y bueno, no, pero ponete bien, y parece como automático, como si eso se resolviera en ese momento. Parece el meme ese de, ¿estás triste? Claro. Sí. No, pero no estés triste. Ok, todos mis problemas están resueltos ahora. Claro, y en realidad nosotros sabemos que no es así, que tiene un proceso, pero también parte de este entrenamiento que Dios quiere que hagamos es que podamos aprender a confiar más en esas promesas que en nuestras propias emociones, que es un ejercicio que no es raro, sino que es normal a la hora de saber crecer o de contrarrestar pensamientos negativos. Ajá. Había una pregunta también ese día que era un buen disparador y es, ¿cuándo notaste o cuándo notamos en nuestra vida o nuestra experiencia que crecemos más espiritualmente hablando? ¿En los momentos fáciles o en los momentos difíciles? Claro, no, creo que todos podríamos decir que en los momentos difíciles, porque uno o sale victorioso y aprendió algo nuevo de más, o bueno, salió muy golpeado y dijo ya fue, se entregó a la situación negativa, tal vez se deprimió por un tiempo o algo así, pero a fin de cuentas, cuando uno sale de esa situación, aprendió, aunque sea una herramienta para volver a enfrentarlo en el futuro. Tal cual, tal cual. Ahora, avanzando, porque esta semana analizamos mucho el Salmo 23. Y una de las imágenes que aparecen en el Salmo es la de Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tal vez es difícil comprenderlo desde una perspectiva personal en los momentos de dificultad, como veníamos hablando, pero nosotros podemos pensar en un Dios de amor. Es más, la escuela sabática nos planteaba que capaz que para los niños es más fácil entender a un Dios de amor absoluto. Los niños, vos les decís una idea y ellos la creen de manera absoluta, no se lo ponen a dudar ni se ponen a pensar dónde está el error. Pero creo que cuando uno es niño y va creciendo, empiezan a aparecer situaciones que son difíciles de verdad. Y empieza a no ser tal vez tan fácil pensar en un Dios de amor absoluto. Empiezan a haber situaciones que nosotros decimos, ¿y Dios dónde está? ¿Por qué pasó esto? Y entre todas esas preguntas muchas veces podemos llegar a desanimarnos. Una de las cosas que quizá interviene o contrarresta en eso esta semana me pareció súper interesante, las características del pastor. Y eso como que me pareció un redescubrimiento, porque entender que el pastor vela, cuida por las ovejas, es tierno, va y las busca, las conoce, sabe que están en problemas y sale a rescatarlas. Las ovejas lo conocen y son atraídas a él también. Es como, además, si las ovejas se pierden, va, las recupera y las guía por sendas seguras. Todas esas ideas estaban en los versículos que estudiamos en esta semana. Y entender que tenemos un pastor de ese estilo
creo que nos ayuda a sobrellevar un poco mejor la idea de dónde está Dios cuando nos pasan todas estas cosas. O sea, ¿qué sensación nos transmite este pastor? Yo creo que basándonos en todas esas ideas, nosotros tenemos que elegir. Podemos llegar ante esas situaciones difíciles, poner en duda a Dios o elegir confiar en esa imagen tan bonita que nos presenta el Salmo acerca de un pastor. Todas estas características que vos mencionás se presentan de una manera muy tierna. Un pastor que alza una oveja y dice que la pone en sus brazos, que la hace descansar. Me parece algo muy lindo para entender a un Dios que se presenta así en el Antiguo Testamento, donde tal vez otros dicen que Dios se presenta siempre con ira o destrucción y demás, pero en realidad aquí se presenta de una manera muy, muy tierna hacia cada una de las personas. Y pensaba un poquito en todas estas características como me hace descansar, renueva mis fuerzas, prepara una mesa delante de mí o me acompaña en el valle de sombra de muerte, y todas ellas tienen características muy, muy interesantes que las vamos a ir conversando. Sí, una de las ideas que también me gustó mucho tiene que ver con el versículo 2, que es el que estábamos analizando, ¿no? Esto de que el pastor las lleva a lugares seguros y les provee para sus necesidades. Y esto de Dios provee, Dios es el proveedor. Y quizás ya lo hemos tocado en el trimestre pasado, un poquito de la idea de quién es el creador, el proveedor, el sustentador. A mí me da mucha tranquilidad esto de entender a Dios como el proveedor, porque siento que Dios se está preocupando o se está ocupando de mis necesidades. Claro, además, en la imagen del pastor, las ovejas necesitan ser guiadas en todo aspecto de la vida. Y no es por cualquier cosa que Jesús se presenta justamente con esta imagen del pastor, el que tiene la capacidad de ir guiándonos en cada lugar. Vos sabés que a mí me llama mucho la atención esta característica del versículo que dice renueva mis fuerzas, que era el que leíamos inicialmente. La escuela sabática tal vez está en confortará mi alma, dice. Me gustó la forma de renueva mis fuerzas porque creo que tiene que ver, a veces lo pensamos de una manera muy metafórica. Viene Dios y me da fuerza cuando estoy cansado. Y sí, puede ser, podemos entenderlo así. Sin embargo, yo creo que tiene mucho más que ver con nuestra fuente de nuestras fuerzas, que son nuestras motivaciones, nuestros propósitos. Como Dios, cuando yo me siento perdido, me da la motivación para seguir y avanzar hacia un lugar o hacia el otro. O cuando yo me siento que no tengo sentido o me siento desanimado, Dios viene y me hace recordar su propósito para mí, que yo soy su oveja, su instrumento, y así me guía y me da fuerza para poder seguir avanzando en los distintos aspectos de la vida. Ahora nos vamos entrando un poquito más en el Salmo y llegamos a la parte de algunos lugares no tan como el de recién. Este era como en lugares de pastos delicados, con aguas tranquilitas. Estamos en ese sitio y ahora pasamos a otro escenario, que es un valle de sombra, un valle de muerte, un valle oscuro. Y en la semana pensaba eso, ¿no? Como en mi mente trataba de imaginar el paisaje y, no sé, me imaginaba como una llanura con un río muy, muy tranquilito y de golpe hay que atravesar un poco las montañas y un valle que es más oscuro, con esas nubes densas de niebla, de oscuridad, de frío, como esa situación, y que esas situaciones nos pasan en la vida también. Y que algo que fue para mí un descubrimiento esta semana también, tiene que ver con que el versículo dice, aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y muchas veces he pensado, Señor, sacame de esta situación o salvame de esta situación. No quiero atravesar esta situación. En vez de pensar, Señor, ayúdame a enfrentar esta situación. Claro. Que muchas veces preferimos evadir la situación que enfrentarla. Y muchas veces, en esas situaciones, también nos va guiando el mismo pastor. Y es como re loco, o sea, ¿qué estoy diciendo? ¿Estoy diciendo que Dios nos lleva por lugares oscuros? ¿Que nos lleva por lugares sombríos?
¿Qué pensás de eso? Parece irónico al principio, porque el Salmo empieza diciendo de que el Señor nos llevará por sendas de justicia, o otras versiones dicen por caminos correctos, y luego de eso aparece el valle de sombra de muerte, y es como decís, pero entonces el camino de justicia, o el camino por el que Dios nos lleva, es justamente un valle de sombra de muerte, y la verdad que a mí lo que se me viene a la mente es, ok, los caminos correctos, o la senda de justicia, no significan que el camino de un cristiano sea únicamente pasar situaciones bonitas, pastos verdes y demás. Sin embargo, no significa que el valle de sombra de muerte sea un lugar de desesperación y desesperanza. Ujú. Pensaba, y voy a contar una situación un poco más personal. Creo que muchas veces las situaciones nos abruman, nos desconciertan y decimos como, bueno, pero ¿cómo si yo creo que Dios está guiándome hacia este lugar seguro, por esos caminos correctos, cómo puede ser que en el medio tenga tantos problemas? Y resulta que hace un tiempo conocí a quien hoy es mi esposa y, bueno, estuvimos un tiempo de novios, nos comprometimos, nos casamos. Y los dos entendemos que es el propósito de Dios, entendemos que Dios quiere que estemos juntos, que Dios tiene un matrimonio lleno de felicidad para nosotros, que quiere bendecirnos un montón. Pero en el camino, cuando nos casamos, empezaron a haber algunos valles de sombra. Y por momentos yo me he preguntado, pero Señor, si las cosas vos las guiaste para que estemos juntos, para que esto termine bien, ¿cómo puede ser que no nos estemos entendiendo en algunas cosas? O que discutamos por estas cositas, o que nos peleemos por esto. Y pensaba esta semana, ¿cuántas veces esos valles de sombra tienen que ver con muchas cuestiones que tenemos en nuestro corazón y que son personales? Y que igualmente Dios nos conduce a través de esos lugares porque quiere sacarnos más limpios. Quiere, bueno, mira, si vos tenés esto en tu corazón, no vas a poder ser feliz. Tenemos que pasar por esta situación, pero yo estoy con vos. Claro. Vamos a atravesar esta situación juntos. Yo no te voy a soltar, pero tenés que confiar en mí. Va a ser doloroso. Quizá te duela un poco. Quizá te angustie un montón esta situación, pero vas a salir victorioso y vas a estar mucho mejor de lo que estabas antes. Creo que podemos recordar esta frase de sin desarrollo o sin incomodidad no hay desarrollo. Sin incomodidad no hay crecimiento. Ahora te lo llevo para otra perspectiva. Un resumen, volviendo un poquito a la historia termina mucho mejor. Después de un par de meses, los dos pudimos entender que había muchas cuestiones personales que había que atravesar y que resolviendo esas situaciones, hoy, 8 meses después de habernos casado, hemos logrado avanzar muchísimo y crecer muchísimo como pareja, como matrimonio, y empezamos a entender un poquitito más esta vislumbre de la bendición que Dios tiene para las familias, de la bendición que Dios tiene para el matrimonio. Y si bien obviamente tenemos nuestras diferencias a veces y tenemos cuestiones que resolver, ya no sentimos que sea ese valle tan oscuro y donde le preguntemos a Dios como, pero Señor, ¿por qué tenemos estos problemas o estos conflictos? Sino que hemos aprendido a confiar en Él también. Y eso me parece que lo podemos traspolar a un montón de situaciones que nos pasan en la vida. Vos sabés que pensando en esta situación, creo que tiene mucho que ver con nuestro desarrollo personal. Pero también estaba pensando que las sendas de justicia en un lugar como la tierra, en donde desaprueba la justicia, donde no es el camino más prudente para la sociedad, termina siendo un poco doloroso. Por ejemplo, alguien que ha vivido toda su vida con los principios terrenales, con los principios, no sé, de la sociedad, se encuentra con que Dios lo está llevando hacia un camino correcto, hacia un camino mejor. Tiene que enfrentarse a dejar de estudiar los sábados para el parcial de los lunes, a dejar de trabajar, tal vez en sábado, a cambiar su manera de hablar, a tal vez enfrentarse a situaciones difíciles con su familia,
a tener que dejar a algunos amigos simplemente por el mismo hecho de no poder compartir los mismos valores o las mismas situaciones por incompatibilidad. Entonces, también pueden llegar a ser caminos oscuros, valles de sombra de muerte. Sin embargo, no significa que sea de desesperanza, porque, como vos decías, Dios promete estar a nuestro lado. También pensaba en este proceso, en estos caminos de justicia o en estos senderos correctos que, por los que nos lleva Dios, el pastor. Pensaba si nosotros tenemos en claro cuál es el propósito de Dios al guiarnos, hacia dónde nos quiere llevar Dios. Nosotros sabemos cómo termina la historia, entonces muchas veces, aunque que quizás no podamos comprender con total claridad lo que estamos atravesando, esas situaciones que vos mencionabas, como de dolor, de dejar atrás algunas cuestiones, de romper vínculos, de abandonar ciertas prácticas que quizás hasta nos gustan en el momento en que las tenemos que dejar. Si nosotros visualizamos el final del camino, siempre es bendición, porque está Dios. Y Él es el que nos está guiando a dejar esas cosas también. Entonces vuelvo a pensar en esta idea de Dios acompañándonos a atravesar esos procesos. Claro, exactamente. Y además no solamente nos da indicaciones para los momentos difíciles, sino también para los momentos de bonanza. Resulta ser de que hay un versículo muy interesante, que es el versículo 5, que habla sobre aderezarás mi mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Cambia la imagen desde un valle de sombra de muerte a una imagen súper próspera en donde el rey del universo lo invita a David a comer, le acomoda una mesa llena de cosas, su copa está rebosando de gozo, de felicidad, de cualquier otra cuestión que nosotros podamos identificar como una bendición de Dios, y utiliza esta frase, enfrente de mis enemigos. Me parece súper interesante. A mí me gustó mucho ese versículo. Me hacía pensar en una escena de una atención especial, como un agasajo, como el pastor Dios mostrándole a los demás también como este es mi hijo, me siento orgulloso de él y lo voy a agasajar en este momento. Claro, además también me vuelve a repetir esta imagen de tranquilidad. Es como que David se sienta, se relaja y se pone a comer enfrente de sus enemigos. Tal vez, obviamente, el texto bíblico no nos dice como que los enemigos están ahí, tipo viéndolo comer a David, pero sino que están los enemigos, no los hizo desaparecer Dios. Pero Dios lo coloca en un lugar en donde él puede estar tranquilo, tanto del sustento como de la tranquilidad, como sabiendo como si Dios nos prometiera o nos hiciera pensar o nos hiciera ver qué son mis enemigos en comparación del Rey de los cielos que me está invitando a comer. Claro, pensaba en estos pensamientos de seguridad, de paz, como también David comiendo en presencia de, lo asociaba a como, miren qué tranquilo que estoy, que aunque tengo todos estos problemas acá enfrente de mis narices, estoy tranquilo, porque estoy comiendo en la mesa del pastor. O sea, llegar a ese nivel de confianza y de dependencia de Dios en el que puedo descansar en que Él me está guiando y que todo, siempre, todo termina mejor de lo que yo me imagino que va a terminar. Y hay una frase muy interesante acá, que me parece con cuanto menos curiosa. Cuando David menciona mi copa está rebosando, nos da la imagen de que Dios evidentemente lo bendice de muchas maneras. Sin embargo, nosotros podemos pensar de que esta copa rebosando se refiere a las bendiciones materiales. Sin embargo, no iría en congruencia con los principios de David. David sabía, gracias a otros salmos y demás escritos de David, sabía que la abundancia puede llegar a ser contraproducente para la espiritualidad. Así que
nosotros podemos asociar esa copa rebosando como la copa de la tranquilidad, del gozo y de la felicidad. Hay una frase de Elena de White que me pareció muy interesante en la escuela sabática que dice: la copa más difícil de levantar no es la que está vacía, sino la que está llena hasta el borde. Claro, David lo entendía perfectamente y sabía valorar lo que realmente necesitaba. Lo que necesitaba era gozo, tranquilidad y felicidad que solo podía encontrar en Dios. La verdad que la escuela sabática nos llenó de herramientas para poder afrontar situaciones difíciles, visualizar a Dios de una manera diferente, sentirlo cercano, que estamos en sus brazos y así ser personas que rebosan en la mesa del Rey. Así que te invitamos esta semana a que puedas vivir de esa manera, sabiendo de que el Rey de los cielos te acompaña, te guía y que te quiere invitar a su mesa a que puedas disfrutar para siempre de esa mesa rebosante. Así que el Señor te bendiga. Nos encontramos la próxima semana en nuestro